María Jesús, tú tienes 18 años, eres estudiante. ¿Qué opinas tú y cómo ves esta propuesta del tema de la edad, del tema del voto voluntario, voto obligatorio? ¿Cómo lo ves tú un poco? Porque te ponemos acá dentro del programa en representación del mundo estudiantil. El caso real. Del caso real, sí, que siempre nos gusta más aterrizarlo. Bueno, yo creo que en la enseñanza secundaria la política es un tema súper importante, súper fuerte. Creo que tenemos el deber político y lo hemos hecho varias veces, o sea, la revolución pingüina, las evasiones masivas, son cosas políticas como tal y fueron hechas por menores. Entonces yo creo que si bien tal vez hacerlo al tiro sería muy rápido el cambio, pero que sí se podría considerar la opción de que nosotros también tengamos voz, porque hemos sido lo que hemos salido a la calle, los que hemos hecho cambios, los que salieron a decir, ¿saben qué? La educación es puro lucro y no tiene por qué ser así. O sea, dejarnos fuera de algo que nosotros hemos hecho es como... No tiene mucha coherencia, en verdad. Aparte de que, si bien nuestra responsabilidad penal no es tan fuerte, no es completa como la de los mayores de 18, sí tienen responsabilidad penal y existen dos tramos, que sería de 16 a 18 y de 14 a 16, por ende yo apoyo el voto desde los 16. Perfecto. Abogado, ¿las personas que están privadas de libertad deberían votar? Pueden votar. Pueden votar. Pueden votar. Sí. Okay. A veces se complica la logística, pero es un derecho constitucional y en general... A ver, ciertas personas que están privadas de libertad, entiendo que es con pena aflictiva, pero las personas que tienen menos de 3 años y un día tienen el derecho a votar y el Estado debiese garantizarles la posibilidad de votar, o sea, superarse sus problemas logísticos. Quiero recoger un poco... Sí, Pablo, ese es un punto clave, o sea, esta es la Constitución actual. Las personas que no han sido condenados a más de 3 años y un día debiesen poder ejercer en plenitud su derecho a voto. Perfecto. Y sin embargo, el Estado de Chile sistemáticamente le ha negado esa posibilidad porque no han implementado los mecanismos para que voten. Pero quiero volver a un punto que puso María Jesús que me parece muy interesante, que en las últimas, entre comillas, revoluciones o grandes cambios que ha habido en nuestro país, 2006, 2011, esta que estamos viendo, los jóvenes ha sido un factor fundamental, han sido los protagonistas, los que han movido la calle, los que han generado los cambios, los que han empujado el carro. ¿Eso los hace merecedores de que tengan derecho a ese voto, Constanza? Poniendo la discusión un poco desde otro lado, que yo creo que el matiz que nos marca María Jesús es muy potente. Es claro, sí. Sí, sin duda. Sí, por eso lo que conversábamos antes, ¿cierto? O sea, en realidad se puede bajar de 18 a 16 años, pero yo comparto con Víctor Manuel en términos de que me parece que esta como legislación o modificaciones apuradas solamente ad hoc, en el fondo un proceso como el acuerdo, que en el fondo creo que hay que cuidarlo. O sea, creo que el acuerdo finalmente terminó generando una salida institucional y además también lograron ponerse de acuerdo el Congreso para básicamente para lo que acuerdo todavía no es. No, pero sí el acuerdo que finalmente salió a las 4 de la mañana, etcétera, etcétera. O sea, es una salida institucional y finalmente lograste algo que yo creo que lamentablemente 3 semanas atrás no tenías cómo lograr. Es una cuestión bien obvia, pero no por obvio, digamos, no se tiene que decir, pero no lograban 3 semanes atrás ponerse de acuerdo, tuvieron que suspender una sesión. Me parece que, o sea, de un punto de vista de la ciencia política, Gloria probablemente puede desarrollar esto mucho más, pero en el fondo me parece que eso es algo que hay que necesariamente cuidar. Y por lo menos hoy día, las reglas respecto al acuerdo está pensado en el plebiscito ratificatorio como obligatorio y el plebiscito de entrada con las reglas vigentes, por lo tanto, de voto voluntario, y por lo tanto también se entendería que quienes pueden votar son hoy día, digamos, quienes están en el padrón electoral con inscripción automática, que son los mayores de 18 años. Pero sí me parece que se puede hacer un análisis. Mi único punto era, hagamos un análisis, pero respecto a toda la normativa, porque resulta de que si tú tienes derecho a voto, tienes derecho, en el fondo, a elegir a quién te va a representar a ti para tomar tus decisiones, fantástico, digamos, pero no puedes tomar otras decisiones como, por ejemplo, casarte, o como, por ejemplo, celebrar un contrato, o como, por ejemplo, tener una responsabilidad penal plena, o manejar, o una serie de cosas que la regla general está pensada. Cierta cuestión, si uno tuviera así como la fórmula perfecta, uno pensaría, por ejemplo, una suerte como de test de madurez, y para eso finalmente una punta... No, por eso digo, o sea, si uno tuviera que pensar en un sistema perfecto, uno pensaría en eso, pero evidentemente que eso no es posible, y uno aplica una regla general, y la regla general se entiende en la mayoría de los países OCDE, son 18 años. Pero me parece que es razonable el punto de manifestación. La Jimena la Jimena sí. Estoy como hace rato. Mira, lo que pasa es que quiero hacer un contrapunto. En mi rol de educadora, yo hago clases desde quinto básico hasta universidad, ya a punto de egresar. Pasa que uno tiene que trabajar mucho la consistencia. Ya, o sea, la regla, y los que son papás me entienden perfecto, ¿no es cierto? Usted dice una cosa, el ejemplo. Claro, el ejemplo y todas esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo veo una serie de inconsistencias, que es lo que tú explicabas, porque hay edades distintas y en el fondo los 18 son como un consenso relativamente universal, desde la psicología, la madurez, la neurociencia, para establecer ciertos acuerdos. Entonces, ¿qué es lo que me pasa? Que me encanta estudiantes tan empoderados. Es una de las cosas más entretenidas de hacer clases en enseñanza media, que tienen preguntas, que es súper buena, y uno le remuevan el piso.
Y me encantaría que todos fueran así de conscientes, comprometidos, pero lamentablemente también estamos pagando también el alto costo de haber sacado educación cívica como obligatorio. Los más antiguos aquí saben que era un ramo obligatorio. Yo tuve economía, tuve educación cívica, bueno, Se nos está cayendo el 2020 estábamos desapareciendo, historia, filosofía, te das cuenta que estamos siendo deudores de muy malas decisiones. Entonces, también ¿qué es un poco lo que me hace ruido? Que en el fondo también falta alfabetización en educación cívica. O sea, ¿quién de ustedes ha leído la Constitución allá en la casa? ¿La han leído completa? ¿La han comparado con la edición 2005, con la del 80 y así? Entonces, fantástico que todos fueran súper conscientes, pero también estamos al debe en la educación y la consistencia, porque tenemos distintas normas para muchas cosas. Yo coincido porque parte de la razón por la cual los ciudadanos nos convertimos quizás en consumidores y hemos reflexionado poco sobre temas públicos y de política, es justamente porque ha existido un piso más o menos plano, más o menos tranquilo, que es justamente la Constitución, que ha permitido mover las leyes a temas más técnicos que se han debatido en el Congreso y más lejos de la ciudadanía. Y yo creo que cuando se genera una gran discusión de lo público a nivel de crear las instituciones básicas, constituir los poderes del Estado, que es lo que estamos hoy día, yo lo que he visto es una avidez impresionante de los ciudadanos de realmente querer saber más. Las charlas que me está tocando dar se llenan, la cantidad de preguntas no nos dejan salir, seguro que nos está pasando todo esto. ¿Qué cosas te preguntan? ¿Cuáles son las cosas más recurrentes que te preguntan, Víctor? A ver, yo creo que va de esto desde... O sea, el día el libro más vendido es la Constitución. Partamos, porque más que sea en venta, es una cosa después insólita. del acuerdo, la gran pregunta es, ¿se acabó la Constitución actual? Es una pregunta, ¿qué significa esto de los 2/3 y una hoja en blanco? Esa es una pregunta que se hace mucho. Recurrente. Yo diría que ahí la pregunta de la gente es muy del sentido común. Me dice, ¿significa eso que si lo que se diga en esa convención constitucional o convención mixta constitucional es una cosa de 2 o 3 artículos, quiere decir que eso derogó orgánicamente si se aprueba en un plebiscito? La respuesta que le digo, mire, si esto es re simple, lo que salga de esa convención constitucional, usted lo va a poder revisar, lo va a poder leer y lo va a poder comparar con la Constitución actual.